da mucho gusto que nos acompañen, y tanto líderes de México, líderes de Estados Unidos, también tenemos personas de otros países que nos acompañan el día de hoy, así como más de 60 medios de comunicación que están presentes. También muchos líderes han viajado de lejos y les agradecemos particularmente y los reconocemos por haber estado y estar aquí con nosotros. Primero que nada, quiero agradecer a ADN 40 y de igual forma a TV Azteca su apoyo incondicional para la realización de la primera convención binacional. Un agradecimiento muy particular a Luciano Pasco y Benjamín Salinas, también a los diversos patrocinadores que ustedes pueden ver en las paredes, que hacen que el trabajo de la American Society se pueda realizar. Agradecemos también a la Embajada de Estados Unidos de América y a nuestro presidente honorario, el embajador Ken Salazar, que en un momento más estará con nosotros. Pues esta asociación nació hace 80 años con el propósito de ser la cúpula que aglutina organizaciones no gubernamentales americanas en México. La cuantiosa inversión extranjera que está en la República Mexicana y a los más de 2 millones de americanos que llaman a los Estados Unidos mexicanos su hogar. A lo largo de los años, el American Society ha sido un actor clave en la relación bilateral, siempre apoyando y siempre buscando fortalecerla. Trabajamos de la mano con los dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México. De igual forma, se busca apoyar a los millones de empleos que genera esta gran relación bilateral y los miles de millones de dólares de capital invertido en México y Estados Unidos. También apoyamos la esencial labor que hacen las cientos de organizaciones no gubernamentales en México para coadyuvar de diferentes formas a la población mexicana. Esto en particular nos enorgullece porque gracias a la labor de estas cientos de ONGs partes de la American Society, estas ONGs americanas, miles de voluntarios mexicanos y estadounidenses, llegamos a apoyar con casa, alimento, educación, necesidades especiales y felicidad a todos los rincones de la República Mexicana de una forma altruista. En el American Society a veces alzaremos la voz de lo que vemos puede mejorar, pero también nos gusta aplaudir lo que está bien hecho. Y particularmente nos gusta trabajar también con gobiernos local, estatal y sin duda el federal. Lo que es muy cierto es que nunca nos quedaremos callados, porque como dice el video, somos la voz de la comunidad americana en México y estamos comprometidos con el bienestar de México y de Estados Unidos. Saludamos a los dos presidentes de México y Estados Unidos, así como sus gobiernos que trabajan día con día en tan diversos temas, haciendo esta relación bilateral la más importante que las dos naciones tienen. Retos en la relación bilateral sin duda hay y ha habido muchos, pero oportunidades hay muchísimo más. Sí, en American Society se ha involucrado y se involucrará en la muy dinámica relación bilateral entre las dos naciones, pero también buscará fortalecer la relación con gobiernos locales y estatales. Por eso nuestro destacado trabajo con los estados fronterizos. Tomo un momento para comentar particularmente sobre el estado de Texas, porque solamente Texas representa el 70% de la frontera México-Estados Unidos y más de una tercera parte del total del intercambio comercial. También solo Texas tiene los muy queridos Dallas Cowboys, las compras en San Antonio, las vacunas en Amarillo, la industria tech de Austin, Tesla en Corpus, el Centro Médico de Houston, Rice University sin duda, y la NASA, y no se diga la muy famosa barbecue, el Tex-Mex, sombreros y botas, y bueno, también, Mauricio, a los Texans que juegan en el NRG Stadium sin duda. Que por cierto, hablando del NRG Stadium, pues año tras año se celebra el rodeo y no hay que perdérselo, es una maravilla ese rodeo. Texas es el estado que le corresponde ver muchos de los temas de esta vigorosa relación y donde millones de americanos mexicanos viven haciendo de este grupo el de mayor crecimiento en todo el estado.
He tenido muchas conversaciones con el gobernador de Texas, Greg Abbott, con su secretario de Estado, John Scott, y soy testigo de su interés y apoyo por los trabajos de la primera convención binacional. Le damos la bienvenida a la importante delegación del Estado de Texas que nos acompaña el día de hoy. Estados Unidos es un gobierno totalmente descentralizado, en donde municipios y estados tienen una autonomía y una voz propia, que en muy pocos países del mundo se puede ver. Por eso al final escucharemos del presidente de los alcaldes de Estados Unidos, con quien hemos estado trabajando muy de cerca. Los trabajos de la American Society lo hacen posible miles de personas que nos dan de su tiempo, su esfuerzo y su talento para hacerlo posible. Agradezco a cada uno de ellos su dedicación y su entrega. Particularmente reconozco a nuestros chairs, co-chairs y miembros de councils, task force, steering group y comités, así como también el consejo directivo en su conjunto. Mucho hecho y mucho por hacer. Ahora quisiera invitar a dos de nuestros consejeros y chairmen de councils que nos den sus palabras. En primera instancia, quisiera invitar a Francisco Garza, presidente y director general de GM México, así como también en American Society funge como nuestro chairman del Corporate American Advisory Council. Colaboramos con All Hands and Hertz en la reconstrucción de una escuela afectada por el sismo de 2017 en Oaxaca. Agradezco a Vivian Bardavid, quien preside este comité. Tu liderazgo ha sido clave para que seamos un vínculo importante en favor de la sociedad y gracias también a las empresas y fundaciones que se han sumado a estas y otras nobles causas. Definitivamente 80 años no se pueden resumir en 3 minutos. Hay mucho por contar y estoy seguro que esta primera convención binacional es un gran espacio para dar a conocer las buenas historias e inspirar en nuestros pasos hacia el futuro. Al respecto quiero citar a dos grandes líderes. Abraham Lincoln decía, la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Y el presidente Juárez mencionaba que una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más graves dificultades. ¿Qué mejor que aplicar ambas en nuestro presente para seguir unidos hacia adelante con la bandera de la integridad? Gracias, Larry, por tu gran liderazgo. Para mí es un gusto enorme poder colaborar contigo y con todo el equipo de American Society. Seguiremos aportando conjuntamente para el beneficio de México, de Estados Unidos y de la región de Norteamérica. Es un evento muy importante, es la primera convención binacional que vamos a tener aquí en México y ustedes son una muy distinguida audiencia. En este momento ya se están preguntando, bueno, ¿de dónde es Manuel? ¿No? Con ese acento. Pues ya les voy a quitar las dudas, soy portugués, pero llevo ya más de 20 años en Latinoamérica. En México llegué en 2003 y soy el presidente de Honeywell en Latinoamérica, sediado como una multinacional americana aquí en la Ciudad de México. Honeywell es una empresa con más de 100 años, una empresa que ha atravesado muchas fases de la humanidad en diferentes momentos y que está muy orgullosa también de haber podido acompañar México desde más de 80 años, 87, para ser más preciso, en diferentes áreas. Hoy en día, después de Estados Unidos, Honeywell tiene como México a su segundo país donde tenemos la implantación más grande del mundo. Somos más de 13,000 personas, distribuidas en más de 20 sitios, más de 4,000 ingenieros, plantas, centros de servicio, y traemos y construimos innovación para el mundo desde México. En ese sentido, los principios y los valores que la American Society tiene y que Honeywell tiene convergen. Hoy en día, la transformación digital, la sustentabilidad y asimismo la inclusión y diversidad están en el orden del día, pero son valores profundos que ambas entidades tienen y que les hacen convergir como parceros en American Society. Tengo el privilegio también, y gracias Larry por la invitación, de poder ser también el chair
del Council de los CEOs y presidentes de Latinoamérica. Y eso es sumamente importante. Aunque México, por el TMEC, el USMCA, tenga un papel privilegiado en la relación que tiene con los Estados Unidos y también con Canadá, es importante entender ese papel de México también como polo, como centro en Latinoamérica, de esa comunidad más amplia que es Latinoamérica. En ese sentido, junto con más de 15 CEOs y presidentes, muchos en México, otros basados en Estados Unidos, otros en otros países de Latinoamérica, pues buscamos fortalecer esa relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero de una forma más amplia, de una forma inclusiva que finalmente ponga estas Américas cada vez más en el mapa en el futuro. Entonces, en ese sentido, esa mirada integrada, geopolítica también, se debe mucho a este papel que American Society tiene aquí en México desde más de hace 80 años. No apenas en traer inversión estadounidense a este país, pero también muchas entidades, NGOs, ¿no? Cientos de entidades, en fortalecer, en apoyar en muchas causas. Bueno, quiero platicarles qué es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Nosotros representamos a los industriales de este país, con 124 cámaras y asociaciones agremiadas de todos los sectores de nuestro país. Como ejemplo, tenemos a los sectores agroalimentarios, textil, construcción, farmacéutica, del transporte, del acero, del cemento, entre otros. Es un universo que existe en la Confederación de Cámaras hoy en día. Nuestra confederación representa el 40% del PIB nacional y el 54% del empleo formal. Hoy estaba en una entrevista hace un momento donde hablamos de esa gran recuperación, casi 160,000 empleos formales se tuvo en el mes de agosto. Ya estamos arriba de los números en el empleo formal, más de casi llegamos a los 22 millones cuando la pandemia estábamos más abajo de esos números. Quiere decir que hay un punch muy fuerte en el tema del sector formal, va creciendo la industria, la manufactura, y son muy buenos datos. Sí, generamos 54 de los 100 empleos formales hoy en día, somos 1 millón de unidades, más de 1.200.000 unidades económicas, y generamos el 88.7% de las exportaciones. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, estamos apoyando a nuestro amigo Larry. Todas las exportaciones casi de este país tienen que ver con la Confederación de Cámaras Industriales, y no se digan las importaciones. Ahora bien, aprovecho este espacio para felicitar de parte de toda la industria de American Society of México por su primera convención que se celebra en el marco del bicentenario del inicio de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos y el 80 aniversario de la Fundación AMSOC, una organización destinada a representar los intereses de los Estados Unidos en México. Hace unos meses estuvimos celebrando también con el embajador Ken Salazar el 200 aniversario de la historia y relaciones entre ambas naciones. Estados Unidos siempre se ha destacado como uno de los socios principales para nuestro país y viceversa, donde no solo hemos compartido intercambio cultural y económico, sino también académico, político y social. Sin duda, sabemos que debemos de trabajar con una visión diferente para poder enfrentar 3 temas importantes que más ocupan a las dos naciones en este momento: el tema de la migración, el tema del comercio y de la seguridad para ambos países. Quiero destacar algunas de las acciones relevantes que se integran al trabajo y cooperación de ambos países, como lo es el grupo de Capital of Industry, donde se reúnen grandes empresas con un mercado de más de 500 millones de consumidores provenientes de Canadá, Estados Unidos y México.
La cooperación conjunta entre CONCAMIN y ANSOC, a través de la firma de un memorándum de entendimiento, ha fortalecido la colaboración de nuestras organizaciones. Cuando celebramos 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, es sin duda una gran oportunidad para una reflexión histórica, pero sobre todo para una reflexión hacia el futuro, hacia dónde vamos los dos países con esta relación que es realmente definitoria para cada uno de los dos. En 1822, un 12 de diciembre, curiosamente, porque como saben también es una fiesta religiosa en México, José Sosaya estableció relaciones diplomáticas con el entonces presidente Monroe en Washington, en contra de hecho de la opinión del embajador de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, que en realidad no era embajador sino un enviado secreto, pues no se habían aún establecido relaciones entre ambos países. Y desde ese entonces realmente hemos tenido una trayectoria de gran complejidad, de momentos muy difíciles, pero también de momentos de gran solidaridad, de gran hermandad, y sin los cuales no se puede entender la historia propia de cada país. Entonces, realmente esta relación tiene un lugar muy importante en el aspecto más íntimo de la historia, de la esencia de México y por supuesto también de los Estados Unidos. En las últimas décadas lo que hemos visto es un crecimiento exponencial en muchos aspectos de la relación bilateral. En 1992, antes de la firma del tratado, México y Estados Unidos comerciaban poco menos de 100,000 millones de dólares al año. Este año probablemente vamos a cerrar con un comercio de más de 700,000 millones de dólares en el año. El 40% de la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país en 2022, que además muy probablemente va a alcanzar niveles históricos, provino de los Estados Unidos. También va en aumento la inversión extranjera directa que estamos recibiendo de Canadá, que en los últimos 10 años y con el anuncio reciente de TC Energy se va a convertir en el inversionista extranjero directo, el segundo más importante después de Estados Unidos y rebasando a España en ese periodo. Entonces, realmente lo que hemos visto es una transformación económica muy importante, una integración de las cadenas de suministro que la pandemia, por ejemplo, dejó al descubierto, de realmente qué tan profunda es la interrelación que hemos construido en este periodo y cómo no podemos entender industrias que son realmente esenciales para ambos países sin esta relación que hemos construido a partir primero del Telecán y ahora del TEMEC. Naturalmente que esa trayectoria no parece estar cambiando. Este año va a ser el año en el que más hayamos comerciado México y Estados Unidos, rebasando incluso los niveles prepandemia. También, como ya decía, va a ser un año histórico de inversión extranjera directa. Y la próxima semana vamos a celebrar la segunda edición del relanzado Diálogo Económico de Alto Nivel, en el que hemos venido trabajando en diversos sectores, por ejemplo en semiconductores, que son de gran importancia para los dos países. Me han escuchado muchos de ustedes platicar sobre qué hicimos al inicio de la nueva administración del presidente Biden: reconstruir este diálogo económico de alto nivel, reconstruir la cumbre de líderes de América del Norte, relanzar también nuestra cooperación en materia de seguridad a través del entendimiento bicentenario y el diálogo de alto nivel de seguridad. ¿Dónde estamos a un año de esos relanzamientos? El lunes, como decía, el diálogo económico de alto nivel, en el que vamos a conversar, entre otros temas, sobre las oportunidades que ha creado la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos y también la ley de chips y ciencia, cómo podemos trabajar juntos en estos dos rubros y también en el sector farma, que es de gran importancia para México, creando también una mayor certeza en ese sector y una mayor celeridad en los trámites, que es una deuda con
el sector empresarial muy importante para poder seguir promoviendo inversiones en este rubro. También muy importante, y sé que es uno de los temas de este encuentro, vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar nuestra cooperación en materia ambiental y de cambio climático. Por ejemplo, en cuanto a la reducción de emisiones de metano y la quema de gases a la atmósfera, que es naturalmente una de las principales fuentes de emisiones en ambos países, y que a través del trabajo con el enviado especial para el cambio climático, John Kerry, y Pemex, hemos ido diseñando un ambicioso plan para nuestro país. Después del diálogo económico de alto nivel, en octubre vamos a tener también una nueva edición del diálogo de alto nivel de seguridad, donde vamos a revisar dónde estamos fundamentalmente en lo que son las 4 prioridades de ambos países en este momento. El tema de tráfico de armas para México, que va de la mano también de otra de nuestras prioridades, que es la reducción de la violencia, y que es fundamental para México, porque naturalmente estas armas, principalmente de alto poder, que en su gran mayoría están acabando en las manos del crimen organizado, pues es uno de los factores fundamentales que alimentan la violencia que estamos viendo en todo México. Llevamos muchos años enfocándonos en lo que cruza de sur a norte a través de la frontera, drogas que van de México a Estados Unidos. Necesitamos también enfocarnos en lo que está cruzando de norte a sur, que son estas armas que están quitando muchas vidas en nuestro país y alimentando realmente pues, el músculo que le permite al crimen organizado extorsionar, que le permite traficar drogas hacia Estados Unidos y lastimar profundamente a la sociedad mexicana. También vamos a revisar dónde estamos en materia de cooperación sobre fentanilo, que es una prioridad de ambos gobiernos, y por las vidas también que está costando, por el creciente número de adicciones que estamos viendo también en México. Entonces vamos a seguir conversando sobre cómo podemos profundizar nuestra cooperación. Ha sido un año histórico en México en cuanto a decomisos de fentanilo y de laboratorios de fill and finish de fentanilo, que viene principalmente de Asia. Entonces queremos seguir mejorando esa cooperación, no solo entre México y Estados Unidos, sino también con otros países que están involucrados. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con finanzas del crimen organizado. Y posteriormente vamos a cerrar el año con la nueva edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en nuestro país. De ir haciendo día con día una economía más competitiva, una región más inclusiva, que sea capaz de responder de manera oportuna con acciones concretas, como lo hicimos y lo mostramos que fuimos capaces de hacerlo en los momentos más álgidos del COVID. La relación entre ambas naciones va más allá, como digo, de la cercanía geográfica y de la amistad de estos 200 años entre las naciones. Y claro, es una relación compleja porque incluye la parte política, la parte de seguridad, la parte de migración, la cultural y la económica. Y siempre hay momentos en donde una es más fácil que otra, o donde siempre tenemos una manera más armónica de poderla hacerla crecer. Sin embargo, las relaciones comerciales hoy en día son profundas, son dinámicas y se basan en la complementariedad y en la cooperación. Si volteamos atrás a cuando algunos de nosotros estábamos más jóvenes y pensábamos cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, jamás imaginamos lo que iba a lograrse consolidar, y sobre todo aquellas regiones o aquellas áreas en donde se fortalecieron de tal manera en que quedan integradas. Tenemos, por hablar de unas, la parte aeroespacial, la parte automotriz, la parte farmacéutica, y son ejemplos muy simples de aquellas áreas que se fueron desarrollando a lo largo de estos 30 y tantos años ya. Quiero destacar también que la apertura económica y comercial tiene o ha sido una de las bases que ha ampliado el desarrollo económico de nuestro país a lo que hoy es en el presente.
La liberalización comercial y económica le permitió a nuestro país desarrollar y consolidar industrias altamente competitivas, además de las que ya mencioné. Tenemos la agroalimentaria. Vengo de una familia que recuerdo todavía cuando yo era niña, todos los tiempos en cuando pasaba algo que le había ido mal en términos de temperatura, o que había habido una helada en Miami, los sinaloenses se ponían contentos porque decían: nuestro tomate va a subir. Y creo que esta parte, en lugar de ahora ser una cuestión de competencia, se ha vuelto un tema de complementariedad en términos de la estacionalidad. A lo largo del año somos capaces de tener productos en ambos países y no podemos dejar de decir que lo agroalimentario ha sido fundamental, y especialmente debo reconocer el trabajo de los mexicanos y las mexicanas, desde quien cosecha, siembra, hasta quienes terminan comercializando, por el gran trabajo y esfuerzo que hicieron a lo largo del COVID para llevar desde el campo mexicano a la mesa de los mexicanos y mexicanas, de los norteamericanos y del mundo entero, productos de nuestra tierra. También hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con textiles, y se han conformado ya hubs manufactureros en Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Querétaro, solo por mencionar algunos. Sé que al momento de hoy, cuando el presidente de la República ha puesto la mirada en el sureste, empiezan a conformarse lo que en su momento se conformó en el Bajío, y que seguro estoy se habrá de hacer en Veracruz y en el interoceánico. Una de las principales historias de éxito pues es el Telecán o el USMCA, particularmente con Estados Unidos, como decía, en la parte agropecuaria. Y voy a dar algunos datos. En 2021, México exportó 37.789 millones de dólares en productos agroalimentarios a ese país, lo que representó 85% de las exportaciones totales de nuestro país al mundo, mientras que las importaciones agroalimentarias sumaron 26 millones de dólares, 70% total de las importaciones mexicanas de este sector. Y los principales productos agroalimentarios que México exporta son, muy temprano para decirlo, pero es la cerveza, los frutos rojos, el aguacate, el tomate y el tequila. Esto es un claro ejemplo de cómo el trabajo colaborativo, junto con una visión integral, han permitido que ambas naciones se posicionen como socios estratégicos en las cadenas de suministro agroalimentario de la región. En segundo término, con la entrada en vigor del TEMEC, con Canadá, México y Estados Unidos el 1 de julio del 2020, los tres países hemos renovado nuestro compromiso de zona de libre comercio. Cada una de las naciones entregó a la otra persona un regalo que viene de manos de grupos originarios. Esto habla de la gran presencia que tiene la conciencia de que la inclusión debe y está ahí. Y me voy al tema de mujeres. En el tema de mujeres, nomás si volteamos a sus mesas, vemos cada vez que está más latente la presencia de ellas ahí, y sobre todo en puestos más importantes. Si a las mujeres las metemos, las incluimos en los puestos altos, los resultados de las economías en las empresas han sido exponenciales. Entonces yo digo que siempre, inclusive por temas de economía, les conviene tener a mujeres en puestos de toma de decisiones más altos. Así es, que tengamos al frente negocios que jalemos a través de diferentes mecanismos con acompañamiento en donde estén las mujeres al frente. Y voy a hablar ahora sí de la solución de diferencias. Esta parte que nos tiene a algunos de nosotros a veces nerviosos de qué pasa y qué está pasando en el tema este. El TEMEC tiene algo diferente a lo que tenía el Tratado de Libre Comercio. Yo digo que es una relación que madura, y cuando una relación madura puede encontrar mecanismos para resolver diferencias que se dio cuenta que en el pasado no tenía y que ahora tiene que implementar. Y uno de ellos es el mecanismo de respuesta rápida. El mecanismo de respuesta rápida, lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de repetir,
es un mecanismo que ha ayudado a fortalecer, y digo aquí, y aquí me jala las orejas, si no, aquí ahorita GM, pero que ha llegado a fortalecer las relaciones y especialmente la reforma laboral que el presidente de la República promovió desde hace más de 12, pues ya desde el 2006 que andaba en campaña. El presidente de la República siempre dijo cuando andaba en campaña que era fundamental hacer varias cosas en términos laborales. Una reforma laboral que no llegaba a este país, que requería libertad sindical, que requería mejorar los salarios mínimos y que el salario pudiera ir de una manera incrementando para que pudiéramos tener mejores circunstancias de vida y bienestar para nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Qué vino a hacer el TEMEC? En el 2019 todavía yo era diputada cuando logramos aprobar esta reforma, que no es una reforma impuesta por nadie, es una reforma que se conforma desde la base de lo que el presidente de la República promovió en campaña por muchos años y que se logra consolidar con los partidos políticos en donde ven la necesidad. Yo les digo, en 2003-2005 yo era diputada por Acción Nacional y desde entonces se decía hay que hacer una reforma para tener libertad sindical. Cuando yo salgo de Acción Nacional, recuerdo todavía cada año llegaban y decían, ¿tú crees que ahora va a pasar la reforma laboral? En el 2019, gracias al empuje y al gran aporte que tuvo el presidente de la República, se pudo consolidar esta reforma laboral. Y en el mecanismo de respuesta rápida, ¿qué es lo que hace? Darle forma y acompañamiento para que pueda suceder. El país se dividió en 3 regiones. En la implementación, entró la implementación el primer año, la segunda y ahorita estamos terminando por llevar a cabo la implementación. Ustedes saben, la doctora de la Mora, junto con la secretaria alcalde, han hecho un extraordinario trabajo, junto con ustedes, de tocar puertas y puertas a través de las cámaras empresariales, de las universidades, para que se conozca qué implica, y con los sindicatos, qué implica la reforma y cómo se tiene que implementar. Pues el mecanismo se ha utilizado, lo han solicitado 5 veces. La primera lo pidieron con una empresa en la frontera y no se los aceptamos. Y no se los aceptamos porque era poner en evidencia y darles el derecho a lo que no tenían. Esta solicitud que hacían era previa a la firma del TEMEC y le dijimos, aquí no puedes entrar porque no habíamos firmado el TEMEC. Y los otros 4 casos siguientes se han resuelto gracias al compromiso de los trabajadores, de la empresa y sobre todo de la madurez de entender que los tiempos han cambiado. De forma muy particular yo reconozco, porque todavía recuerdo cuando estuvimos trabajando con General Motors, pero así lo hemos hecho con todas las empresas para sacar adelante el mecanismo. 4 casos de reclamo en 1 millón de contratos que se están consolidando día con día en el país, creo que hablan bastante bien de lo que se ha hecho por parte de la iniciativa privada y por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Mi reconocimiento a cada uno de ustedes.